a acuerdos mínimos o diálogos mínimos que permitan salir de esta situación en la que nos encontramos, de tensiones, de actos que ya no tienen que ver o no tienen relación con el derecho a la protesta como tal, sino más bien de cuestiones que se ligan al vandalismo. ¿Qué pasos se deberían tomar? Bueno, primero creo que hay que ser conscientes de que estamos en un momento de ebullición, de efervescencia por estos conflictos sociales que han llegado a una etapa crítica, de crisis. Y el principal, protagonista llamado y que la ciudadanía espera que de algún modo actúe es evidentemente el gobierno. Entonces, hay que tomar conciencia de la gravedad de la situación. Estamos con una serie de situaciones de crisis en el país y eso requiere, por lo tanto, un manejo especializado de crisis. Claro. Si quisiéramos hacer una metáfora, es como si hubiese estallado un incendio. Y cuando hay un incendio, digamos, lo que se hace en primer lugar es apagar el fuego. Claro. ¿No? Se llama a los bomberos para apagar el fuego. Y después ya se toman medidas para evitar que eso vuelva a ocurrir, para reparar los daños causados. Pero lo primero es apagar el incendio. Claro. Haciendo la metáfora con esto, con lo que está pasando en el país, lo que corresponde en estos momentos es darle tranquilidad, pacificar, digamos, esta situación crítica. Claro. Usted al inicio de su participación ha dicho algo muy interesante. Ha señalado que hemos llegado a esta situación de crisis. Y la pregunta que yo le hago es, ¿cómo hemos llegado a esta situación de crisis? Porque no estamos en el primer día de manifestaciones. Estamos ya por lo menos en el día 7, hace una semana más o menos que se había anunciado una serie de manifestaciones o paralizaciones. Si bien es cierto, en un primer término por parte de los transportistas y conductores de carga pesada, bueno, se han ido con el transcurso de los días sumando otros gremios u otros sectores. Entonces, aquí estamos hablando de qué exactamente, de una situación a la que no se le tuvo el mayor interés al inicio, como para empezar, digamos, a sofocar ese fuego, siguiendo la metáfora que usted ha manifestado, porque, por ejemplo, en los términos de los bomberos muchas veces se habla de confinar el fuego para que no se expanda en otros ambientes, por ejemplo, de una vivienda. ¿Se debió hacer eso? Bueno, acá hay varias explicaciones, ¿no? En general, los conflictos sociales son distintos, diferentes, no es que haya un patrón similar, ¿no? Pero de algún modo, lo que sí se puede hacer es, digamos, evitar que un conflicto apenas se exteriorice, digamos, degenere y devengue en estos hechos de violencia. Ese papel sí lo tiene que hacer la autoridad estatal, el funcionariado público. De algún modo la ciudadanía confía en que lo va a hacer. Y creo que aquí, si bien es cierto, todo esto ha sido muy rápido, debió de algún modo haberse previsto, digamos, que rápidamente esto iba a escalar y reaccionar, digamos, y no esperar a los sucesos del fin de semana, ¿no? Claro. Porque como se sabía bien, desde el día lunes de la semana pasada ya había una paralización que a su vez había sido anunciada con antelación. Porque el tema de lo que en principio, no es lo único, pero en principio ha generado esta situación, tiene que ver con un fenómeno externo, que usted lo ha mencionado, que es la guerra entre Ucrania y Rusia. Es un fenómeno mundial que se viene dando en varios países, están subiendo los precios de los productos básicos, entonces no es una cosa que, digamos, recién nos vayamos a enterar. Esto pudo haberse previsto. Estas medidas que felizmente ahora ya se están adoptando de parte del gobierno, tal vez pudieron haberse hecho antes. Claro. Pudieron haberse conversado antes. Ahora, ¿y qué pasa o qué hacemos cuando, por ejemplo, los interlocutores del gobierno, en este caso ministros, la semana pasada, el fin de semana en Huancayo, ha habido un grupo de ministros para poder dialogar con algunos sectores en medio de esta protesta, pero exigían la presencia del presidente? Entonces, ¿qué se puede hacer cuando ya los representantes del gobierno, digamos, enmarcados en la presencia de los ministros, no es suficiente en una protesta, en una manifestación, en una solicitud y exigencia ciudadana? Y se necesita la figura presidencial. Yo iría con calma al respecto, ¿no? Porque miren,
Cuando un conflicto está en esta etapa ya de crisis, es muy importante que haya un mensaje claro del gobierno. Un mensaje, no distintos mensajes. La impresión que yo tengo es que no ha habido la suficiente coordinación entre los ministros y a veces se veía un mensaje de un sector y de repente otro sector anunciaba represión, por ejemplo. Eso no está bien. ¿No? Tiene que haber un solo mensaje, tiene que haber una sola vocería, ¿ya? Y eso hasta el momento no se aprecia, creo que sería una recomendación que debería tomarse en cuenta. ¿Y esta vocería ahora, en quién debería recaer? ¿En el presidente del Consejo de Ministros? ¿En el ministro del gabinete que, digamos, tenga mayores y mejores cualidades de comunicación? ¿Qué figura podría ocupar ese lugar de vocero? por los antecedentes que tenemos en el Perú, quien suele adoptar ese papel es el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Así ha ocurrido en anteriores conflictos sociales, ¿ya? Entonces, además, se supone que en la PCM hay una oficina especializada en el tema. Exacto. Se supone que hay profesionales especializados que tienen que dar el soporte técnico para que puedan a la vez coordinar con los otros sectores involucrados. Entonces, eso es lo que esperaríamos los ciudadanos, ¿no? ¿Y usted considera que el doctor Aníbal Torres, presidente del Consejo de Ministros, tiene esas cualidades para que pueda finalmente ponerse sobre los hombros esa responsabilidad de ser el vocero en esta situación en particular, ¿no? Porque finalmente el presidente del Consejo de Ministros es el vocero del gobierno, ¿no? De manera formal. Sí. Pero en esta situación en particular. Bueno, yo lo he visto al premier Aníbal Torres en otros conflictos sociales yendo directamente a mesas de diálogo. Ya me ha llamado la atención que esta vez él no viajara y desconozco las razones, pero creo que él es el llamado en principio para poder dar la cara a nombre del gobierno, ¿ya? Para evitar justamente que tenga que ir el propio presidente de la República. Porque yo lo que quiero llamar la atención es que si el presidente va, como creo que va a tener que ir esta vez, ya no queda otra opción, va a sentar el precedente para que en futuros conflictos sociales, que siempre los va a haber, ¿no? Parte de la, digamos así, de la vida, claro, los que protestan también exijan la presencia del presidente. Ese es el inconveniente cuando esto ocurre, ¿ya? Cuando ya se llega al más alto nivel, ¿no? Entonces, creo yo que si se debería hacer un esfuerzo para que el premier pueda tener más protagonismo. Hay un viceministro de Gobernanza Territorial que tampoco lo veo presente en estas circunstancias, que es toda una infraestructura creada desde hace ya varios años y que muchas veces ha dado resultado. O sea, no es que esto de acá el Estado no tenga, digamos, la infraestructura, las capacidades para hacerlo. Esto existe. Y ahora... ¿ya? Y todos estos espacios que usted nos señala que están dentro de la presidencia del Consejo de Ministros, sí sabemos que existe una especie de oficina de resolución de conflictos o de prevención de conflictos, no recuerdo exactamente el término, y otros, digamos, apéndices más que permiten de alguna u otra manera manejar situaciones de esta naturaleza desde el gobierno. ¿Cómo se puede hacer para identificar a los interlocutores válidos por parte de las personas que están protagonizando estas manifestaciones o los gremios o los sectores que están protagonizando estas protestas? Porque, por ejemplo, la semana pasada conversábamos con un representante del Frente de Conductores y Transportistas de Arequipa y él señalaba que no reconocía algunos acuerdos o conversaciones o reuniones que había sostenido precisamente el señor Aníbal Torres con otro sector de este gremio, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene que hacer ahí? ¿Cómo se puede identificar, acercarse a estas personas que sean figuras válidas dentro de toda esta situación que estamos viviendo, ¿no? Y ya no estamos hablando solamente del transporte, estamos hablando del sector agrario y algunos otros sectores productivos más. Bueno, mire, la ciudadanía debe saber que más o menos desde hace unos 10 años ya, uno de los pilares básicos de la gobernabilidad es que haya una buena gestión de los conflictos sociales. Esa es una suerte de verdad de perogrullo. Y creo que ni este gobierno ni otros que vengan deberían, en ese sentido, digamos, obviar este aspecto. Entonces, sobre esa base, una oficina especializada, que en este caso es la Secretaría de Gestión Social y Diálogo, que ya tiene varios años de creada, ya, lo primero que tiene que hacer es
identificar a quiénes son los actores sociales, un mapeo de los actores, considerando que en el Perú, por diversas razones, tenemos organizaciones sociales muy fragmentadas. Sí, y eso hace que sea lento el proceso. Por eso es que la palabra que se usa es gestión de los conflictos sociales. No necesariamente todos los conflictos sociales se resuelven, digamos, de un día para otro. A veces hay conflictos sociales que puede tomar tiempo, pero el papel de la autoridad pública sí es hacer que ese conflicto no genere en crisis, en violencia. No importa que se demore, que tome su tiempo, pero que no escale. Ahora, ¿le llama la atención a usted que, siendo el presidente Pedro Castillo una figura que proviene, como él ha señalado, de las canteras sindicalistas, no tenga de pronto una visión, no sé, un poco más clara, más panorámica, o de repente más específica respecto a cómo se manejan precisamente este tipo de conversaciones o de negociaciones y los gremios y los dirigentes? En fin, ¿cómo lo ve usted? No me llama la atención, no tendría por qué sorprendernos. ¿Saben por qué? Porque el hecho que uno tenga experiencia como dirigente sindical, como dirigente social, no quiere decir necesariamente que tenga las habilidades para resolver conflictos. Son dos cosas muy diferentes. O sea, la resolución, el manejo de los conflictos es una especialización. Es una suerte de rama profesional. Entonces, pueden haber personas muy bien intencionadas, con excelentes calificaciones en distintas disciplinas, pero no necesariamente saben manejar conflictos. Entonces, yo creo que ahí puede ser equivocado sostener que como ya uno es dirigente social, como es dirigente estudiantil, como es un buen abogado, también puede manejar los conflictos sociales. Son cosas diferentes. Y creo que ahí radica una de las debilidades también que se han presentado en los últimos tiempos, ¿no? Porque se ha debilitado esta Secretaría de Diálogo y Gestión Social en la PCM. ¿Ya? Se ha convocado a personas que, bien intencionadas, pero que no necesariamente tienen el expertise, y ahora vemos las consecuencias. Muy bien. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede finalmente, porque en definitiva pues hay exigencias que se han formulado y en definitiva también se están pidiendo, exigiendo presencias como las del presidente. En fin, la opción, como usted señala, del presidente del Consejo de Ministros podría ser una alternativa que de alguna manera pueda disminuir las tensiones, ¿no? Ya eventualmente, más adelante, el propio presidente Castillo podría asistir a alguna reunión ya en otro tipo de ambiente, un poco más consolidado y, por supuesto, un poco más tranquilo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, muy amable. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Javier Larrosa, experto en resolución de conflictos y también catedrático de la PUC, ha conversado con nosotros. Son las 4:29.